Pues vamos empezando entonces. Voy a dar unos minutos pues extra para que se terminaran de conectar, pero pues ya son algunos, entonces vamos a empezar, ¿vale? Em, bueno, ya llegamos a la parte casi Estoy pues viendo. intermedia. Samuel. ¿Vale? Entonces ahorita toca que veamos ya como tal semiología y propedéutica. Vamos a ir enfocándonos por regiones. Ahorita primero pues, son los digamos, conceptos generales y ya, luego ahora sí ya empezamos con toda la exploración, ¿vale? Entonces, eh, la, la valoración va a incluir lo que es la anamnesis, la entrevista y la exploración física. ¿Vale? Básicamente lo que es la valoración nos va a permitir hacer pues una integración, una investigación de tanto lo que refiere el paciente como lo que nosotros vamos identificando por medio de todos los sentidos. Básicamente para hacer una exploración vamos nosotros a integrar tanto lo que es la vista, el tacto, el oído, el olfato y básicamente todos los sentidos del cuerpo. Entonces, empezando con lo que es la entrevista o interrogatorio, va a consistir en una interacción directa con el paciente, con el objetivo de obtener toda la información posible que nos pueda brindar sobre su padecimiento y sobre sus antecedentes y en general sobre pues toda su información. Lo que vamos nosotros a empezar a realizar va a ser su ficha de identificación, donde básicamente vamos a contener lo que son los datos de filiación, o sea, nombre, apellidos, dirección, ocupación, contacto y en algunos casos se llega a incluir religión, aunque pues realmente eso se puede omitir. ¿Vale? De cierta forma sí es relevante para la atención posterior, pero se puede omitir. Al igual que lo que nos interesa pues es el sexo y básicamente eso, o sea, todo lo que nos va a ayudar a identificar como tal al paciente se va a realizar allí. ¿Vale? Ya una vez que obtengamos pues esa información, nos vamos a ir hacia lo que es su motivo de consulta, es decir, la razón por la que está acudiendo a nosotros, su dolor, su malestar, cualquiera que sea el motivo, se va a anotar. Aquí en este caso se va a redactar tal cual lo refiere el paciente con sus propias palabras y de ser posible se tiene que entrecomillar. Si no, pues no hay problema con eso, pero sí tiene que ser en los términos tal cual el paciente lo está refiriendo. Con respecto a lo que es el padecimiento actual, vamos a ir nosotros a indagar toda la evolución de los síntomas que refiere, partiendo desde lo que es la aparición, cuánto tiempo lleva con ese malestar, con ese síntoma, qué situaciones agravantes hay, es decir, si con alguna situación, con algún movimiento, con algún alimento, alguna sustancia, su malestar se agrava o los atenuantes. Si por el contrario, con alguna posición, con que coma, con cualquier cosita que él haga, ese malestar pues bueno, cesa o se detiene. Hay que también indagar todas las características posibles si refiere a un dolor, qué es lo que acompaña ese dolor, si es irradia, de qué tipo es, o sea, básicamente lo que sería semiología del dolor. Y por ejemplo, si son, no sé, cuestiones de sangrado, hay que preguntar si es constante, si es intermitente, si es a chorro, si es en cascada, el color del sangrado, si para y continúa, si no para nada. O sea, todo hay que indagarlo en lo que es el padecimiento actual, empezando desde la aparición. ¿Vale? Con respecto a los antecedentes heredofamiliares, básicamente es todo lo que nos puede aportar con respecto a los padecimientos constantes o a las funciones de los familiares, tanto ya sean cuestiones metabólicas como hipertensión, diabetes,
o ya sean de tipo genéticas o neoplásicas, como algún tipo de cáncer o algún tipo de síndrome. Con respecto a los otros antecedentes, que son básicamente los personales, los vamos a dividir en lo que son los patológicos y los no patológicos. En los no patológicos vamos a incluir básicamente toda la cuestión de hábitos y de vivienda. Es decir, en el lugar donde vive, la casa es propia, es rentada, cuenta con los servicios, cuenta, bueno, está en situaciones de hacinamiento, tiene exposición a zoonosis, a biomasa, las cuestiones de dieta, qué es lo que come, con qué regularidad, las cuestiones de higiene y todas estas razones, ¿no? Con respecto a los patológicos, vamos a indagar todos los antecedentes propios de la persona, ya no de los familiares, no de acompañantes, sino de la propia persona. Si tuvo alguna intervención quirúrgica, algún trauma, tuvo alguna cirugía, contando cesárea si es el caso, si tiene alguna alergia, tipo de sangre, inmunizaciones, bueno, inmunizaciones van no patológicos, pero también se podrían englobar. ¿Qué otra cosa? También, por ejemplo, si tuvo enfermedades de la infancia, ¿cuáles, en qué edad y cómo se resolvieron? Si tuvo alguna cuestión de trauma, si esta tuvo cuestiones de osteosíntesis, perdón, o si tuvo, por ejemplo, no sé, alguna cirugía, ¿cuál fue? Eh, ¿Qué fue lo que se obtuvo? ¿Qué fue lo que retiraron? ¿Qué fue lo que se maniobró? ¿Hace cuánto fue? Si hubo complicaciones o no. Y, por ejemplo, también dependiendo dónde aplique, podríamos agregar lo que son, pues, los antecedentes andrológicos o ginecológicos, según sea el caso. Generalmente, para cuestiones técnicas, y mientras no se esté elaborando una historia clínica, no aplican. Pero si tenemos una consulta enfocada, sí. Si vamos a tener, por ejemplo, una intervención, no sé, para citologías, digamos. Ahí sí nos interesa hacer integración, por ejemplo, en los antecedentes ginecobstétricos. Y inicio de menstruación, o sea, menarquia, a qué edad hay que indagar en las características de la menstruación, duración del ciclo, duración del sangrado, acompañada de dolor, no acompañada de dolor, inicio de vida sexual activa, cuántas parejas, métodos anticonceptivos hasta la fecha, si los utiliza o no y cuáles. Sí, hubo gestas, hubo abortos, hubo partos, hubo cesáreas, y si hubo alguna infección de transmisión sexual previa o situaciones así, ¿vale? Y ya la siguiente cuestión corresponde ya a lo que es el interrogatorio o la entrevista por aparatos y sistemas, donde pues nos vamos a ir desde cefalocaudal investigando si hay cambios de coloración, dolor, masas que se vayan notando, hay atrofias, hay dolor, hay, pues bueno, cualquier otro síntoma, como por ejemplo a nivel de endocrino y a nivel de neuro, si hay hipersensibilidad térmica, hay pues pérdida de conciencia, hay síncope, hay paresis o parestesias, hay pérdida de sensibilidad. A nivel de extremidades, por ejemplo, si hay pérdida de fuerza, pérdida de tono, si hay fracturas, hay impedimento para la marcha, todo hay que ir indagando, pero siempre en orden cefalocaudal. Y en este caso sería nada más interrogar, o sea, nada más preguntar si el paciente lo tiene o no. Generalmente hay pues formatos que ya traen como que lo ideal para preguntar, pero si no, es importante ir haciendo todos los apartados en esa dirección y básicamente aún no meter lo que son pues conjeturas o digamos diagnósticos preliminares hasta que se haga completo lo que es la exploración. Aunque en realidad si hacemos bien el interrogatorio, la exploración es nada más complementaria en la mayoría de los casos.
todo el interrogatorio, si se realiza bien y se indaga bien en profundidad todo lo que nos interesa, el diagnóstico sale en la mayoría de las veces, incluso sin tener que hacer exploración complementaria. Pero aún así, siempre realicen exploración. Para lo que es la exploración física, básicamente va a ser toda la información que nosotros vamos a obtener mediante técnicas específicas para nosotros obtener pues diferentes datos del estado fisiológico del paciente. ¿Por medio de qué? De la inspección, de la palpación, de la percusión y de la auscultación. Y se puede agregar, por ejemplo, somatometría. Con respecto a lo que es la inspección, básicamente va a enfocarse a utilizar los ojos, a utilizar el sentido de la vista con una observación directa al paciente. De igual, desde pies a cabeza, vamos a identificar lo que es el estado general, cómo llega, está consciente, está orientado, va si hay alguna alteración en la coloración de la piel, si hay alguna masa, hay alguna eh, herida, alguna cicatriz, la actitud y la postura, la marcha, es decir, si tiene una posición antiálgica. Eso se refiere a que, por ejemplo, si tiene dolor en el brazo, pues va a estar acomodándolo y va a estar tocándose de forma que pues la propia posición le atenúa el dolor. Por ejemplo, si tiene dolor abdominal, generalmente van a llegar encorvados y tocándose, indicando dónde le duele. De igual forma, la marcha hay que verificar que si es en bipedestación, si utiliza algún apoyo mecánico. Si, por ejemplo, hay alteraciones en los patrones como pues festinante, em, parkinsoniana o alguna similar. Igual, pues hay que ver todos sus movimientos, si hay limitación en alguna extremidad, si puede girar o no completamente su cabeza. Básicamente vamos nosotros a juzgar con la vista, pues al paciente. O sea, de forma así directa y de forma simplificada, pues vamos a juzgar. Vamos a estar nosotros indagando en todos los aspectos que el paciente nos está mostrando por simple observación. La palpación básicamente va a consistir en utilizar lo que es el tacto para pues ir determinando las situaciones fisiológicas del paciente. Tenemos el tipo superficial y profunda, donde el superficial vamos a tocar sin hacer pues hundimiento de lo que son las partes digitales de los dedos. Y la profunda sí, tanto puede ser bimanual como monomanual, ¿vale? Pero siempre siguiendo una dirección. En la mayoría de los casos, vamos a seguir los patrones horarios y de arriba a abajo. Casi siempre hay modificaciones, pero casi siempre vamos a seguir esos patrones. El objetivo de palpar es primeramente pues determinar si hay alteraciones en la temperatura, si hay puntos dolorosos, bueno, si hay sitios de dolor, porque hay puntos dolorosos propios del cuerpo, como pues son las cadenas axilares, a nivel de la apófisis coracoides, por ejemplo, también a nivel de hueco popliteo, donde pues anterior a la flexión del codo, donde pasa el nervio mediano, son sitios dolorosos de por sí pues están. En todo caso, lo que tenemos que buscar pues es más bien sitios de dolor, ¿vale? También pues hay que ver cómo es la consistencia de la zona que estamos palpando. Si es blanda, está dura, es untible, es globosa, que bueno, lo globoso se puede identificar desde la observación, pero si esa distensión aún así es dura o es blanda. Si hay presencia de masas, el tamaño de esas masas, para pues percibir, por ejemplo, si hay megalias o no a nivel de ciertos órganos, entre pues otras cosas. La percusión va a consistir en el golpeteo de las manos contra pues ciertas regiones del cuerpo. Los sonidos principales que vamos a identificar van a ser el mate, el claro y el timpánico. El claro no lo especifico así como tal pulmonar, aunque en sí corresponde a las zonas aéreas, porque podemos tener claro por algunas alteraciones a nivel, por ejemplo, retroperitoneal, o sea, a nivel, por ejemplo, de espalda baja y así, pero son cuestiones ya muy específicas.
Como tal, claro, sí corresponde a las áreas ventiladas. El mate, pues básicamente a todo lo que es sólido, como pues el ángulo hepático, como pues a nivel de costillas, a nivel de huesos. Vamos nosotros a encontrar mate. O en dado caso, cuando tengamos nosotros presencia de masas a nivel abdominal. El timpánico tiene que ser el aire, bueno, el sonido ideal del intestino, porque lo que vamos a encontrar básicamente es aire. Pero por el contrario, si tenemos mate, nos está refiriendo que tenemos masa, sobre todo pueden ser pues masa de tipo fecal. ¿Vale? Dentro de los diferentes sonidos que vamos a encontrar, es primero sonoridad, o sea, claros. Sobre todo donde pues tenemos zonas ventiladas, donde podemos, por ejemplo, percutir a nivel de pues sistema respiratorio, en lo que son los espacios intercostales, en lo que son pues los ápices, que generalmente pues van a ser a nivel del primer espacio intercostal, retroclavicular, por ejemplo, a nivel eh, medio escapular, nosotros podemos aquí percutir y pues vamos a escuchar idealmente lo que es claro pulmonar. Digamos que es similar al timpánico, pero no tiene tanta pues duración, no tiene tanta vibración. La matidez pues básicamente es todo lo que está a nivel de sólidos. Por ejemplo, si ustedes percuten en lo que es su mesa, por ejemplo, lo que ustedes van a escuchar es mate. Son cosas sólidas. El timpanismo, pues básicamente van a ser sobre pues órganos huecos, como en este caso, intestino, ¿vale? Va a ser un sonido muy característico porque es hasta de cierta forma melódico. Con respecto a la submatidez, pues digamos que es una, más que entre timpánico y mate, yo diría que es un poquito más similar a, como tal a los claros. Tiene cierta similitud, pero no tiene tanta tonicidad, no tiene como que tantos armónicos. Y por otro contrario, lo que es la hipersonoridad, aquí sí, aquí digamos que se prolonga esa vibración y por lo tanto sí tenemos más tonos, es más armonioso, pero pues básicamente esos son como que los sonidos típicos que podríamos nosotros encontrar durante lo que es la percusión. ¿Vale? La auscultación básicamente es escuchar, ¿vale? Por medio de pues artefactos, por medio de instrumentos, en este caso como por ejemplo el fonendo o el estetoscopio. Vamos nosotros pues a auscultar en las diferentes cavidades como pues a nivel torácico, a nivel abdominal y lo que nos interesa pues va a ser según el área. A nivel cardíaco nos interesan los sonidos cardíacos propios, lo que son los focos, identificar si hay arritmias, si hay soplos, si hay alteraciones en el volumen, en la frecuencia. A nivel respiratorio pues obviamente escuchar lo que es idealmente el murmullo vesicular, que básicamente es el paso del aire hacia las diferentes ramificaciones de las vías aéreas. Igual, pues identificar lo que son vibraciones vocales, si hay estertores, si hay sibilancias, o sea, cualquier cosa. Por ejemplo, a nivel de abdomen, nos interesa principalmente lo que es es peristalsis, aunque si hay algunas situaciones agregadas, podremos hasta escuchar lo que es el propio pulso de la aorta. Generalmente no se escucha, pues al menos no de forma intencionada o de forma así cuando llegan a colocar lo que es la campana, pero pues en algunas ocasiones sí es audible. Pero lo que nos interesa sobre todo a nivel de abdomen, pues es básicamente peristalsis. La otra situación pues va a corresponder a la somatometría, que básicamente es la toma de medidas de pues, las diferentes regiones del cuerpo, donde pues encontramos principalmente el peso y la talla para pues poder hacer este indicador que es el índice de masa corporal, pero también podemos tomar otras medidas como pues es el perímetro, no solo abdominal, sino de diferentes regiones, como pues puede ser a nivel craneal, a nivel braquial, a nivel torácico, aunque pues en su mayoría eso va más enfocado a pediátricos,
pero pues, hay ocasiones en las que sí nos interesa aún así hacer esas medidas de esos perímetros. Otra cosa que se pueden cuantificar pues son signos vitales que pues vimos en la clase anterior. Estos pues son indicadores básicamente del estado general y nutricional del paciente. Bien, lo que nosotros vamos a estar haciendo durante el examen físico y lo que vamos a estar viendo durante estas clases, pues va a ser el examen hacia lo que va a ser el sistema tegumentario por cabeza y cuello, cardiopulmonar o torácico, abdominal, de extremidades y columna, y masculina y femenina, aunque está no tan enfocada, ¿vale? Digamos que masculina y femenina van a ser muy superficiales porque no corresponde mucho al área. Entonces, exploración del sistema tegumentario. Aquí básicamente nos vamos a encargar o lo vamos a hacer mediante lo que es pues la vista, ¿vale? ¿Qué debemos nosotros de evaluar? Bueno, primero hay que hacer un recuento de qué lo forma, ¿vale? Básicamente el tegumentario va a estar compuesto por la piel y por los anexos. La piel, pues, recordando que tiene sus diferentes capas, desde la epidermis hasta la dermis y ya tejido subcutáneo y demás, donde vamos a corresponder a partir tanto de forma interna como externa a lo que son los anexos. ¿Vale? Por la piel, pues, por ejemplo, a nivel de epidermis, pues tenemos lo que es desde el estrato córneo hasta el estrato basal, el estrato granuloso y demás. A nivel de la dermis, pues básicamente es la proliferación del tejido epitelial con cierta cantidad de tejido conectivo y adyacente, pues lo que son las diferentes glándulas y demás, que van a corresponder pues a los anexos, que los anexos pues van a ser las glándulas sudoríparas, o las uñas y el pelo, las glándulas sebáceas, los músculos erectores del pelo, que van pues junto con los folículos pilosos y el pelo propiamente, y anexado pues las glándulas mamarias, no las mamas, o sea, como tal los pechos no, sino las glándulas pues secretoras de pues de leche como tal. ¿Vale? Y pues básicamente de lo que son sus funciones, primero pues vamos a tener la función termorreguladora, sensitiva, la síntesis de vitamina D para pues propiciar a lo que es la absorción de calcio a nivel intestinal y también pues van a servir de protección, ¿vale? Principalmente lo que va a ser contra cierta radiación lumínica y de forma impermeable hacia el agua que pues luego corresponde a la epidermis por medio de su estrato sebáceo y pues también va a tener cierta resistencia, sobre todo a traumas e infecciones. Bien, y pues ya recordáis lo que son sus diferentes capas. Tenemos la epidermis con sus diferentes estratos. Básicamente eso se refiere a la proliferación y diferenciación de las células del estrato basal hasta el estrato córneo, donde en el estrato basal tenemos las germinales, que pues básicamente son las células madre que van a diferenciar los diferentes tipos de epitelio hasta llegar al estrato córneo, donde tenemos epitelio escamoso o plano, que en este caso está queratinizado. Ahora, básicamente son células muertas, donde todo su citoplasma y organelos van a ser sustituidos por queratina, lo que le va a dar pues su carácter y su propiedad de resistencia, de flexibilidad y sobre todo de protección. Con la dermis, pues básicamente vamos a tener la conjunción de sus anexos y de la parte de la nutrición por medio de lo que son los capilares y demás. Dentro de lo que son los anexos, pues vamos a tener, ya dijimos, a las uñas, ¿vale? Estas van a estar formadas a partir de queratinocitos, van a servir como protección hacia lo que son los dedos y van a aumentar lo que es la sensibilidad en estas regiones. Los pelos, pues básicamente son igual, son producidos a partir de queratina, ¿vale? Se van a encontrar básicamente en todo el cuerpo, pero hay regiones donde se va a formar de cierto modo, pues más denso y más, pues, abultado. Y pues lo que son las glándulas sudoríparas, que básicamente su función es excretar lo que es el propio sudor para lubricar y mantener la temperatura regulada del cuerpo. Y las glándulas sebáceas, que básicamente de lo que se van a encargar es pues de producir y secretar, se puede secretar pues grasita para pues recubrir lo que es el cuerpo
y darle lo que es su propia carácter de impermeabilidad para evitar lo que es la pérdida de agua y a su vez evitar que entren pues otras sustancias por medio del cuerpo, ¿vale? Entonces, pues, igual, pues es lo que son los músculos erectores del pelo junto con los folículos pilosos. Van a encargarse de generar, de hacer crecer el vello cuando detectamos ciertos cambios en vibraciones y en temperatura. Se van a activar por medio de las vías simpáticas para activar lo que es la erección del pelo y servir primeramente como regulador térmico y pues ahí vamos a tener junto pues, lo que van a ser las glándulas seruminosas o secretoras de cerumen, que van a tener una función similar a lo que son las glándulas sebáceas, solamente que en este caso se van a encontrar a nivel de oído y se van a encargar de secretar lo que es el cerumen, que va básicamente a funcionar como un protector del oído externo hacia el interior. Y pues por último lo que son las glándulas mamarias. Te repito, como tal, las glándulas secretoras, no la mama como tal. La mama es toda la estructura de tejido muscular, de tejido adiposo, que pues va a contener las propias glándulas mamarias, ¿vale? Las glándulas mamarias pues son de respuesta endocrinológica, es decir, son epitelio excretor, epitelio glandular, que van a responder a los estímulos de prolactina que van a venir desde las lactotropas de la hipófisis. Entonces, pues aquí un esquemita como recordatorio de las diferentes estructuras de la piel, de lo que es su, bueno, aquí no se logran ver todos los estratos, pero pues básicamente lo que es el tejido subcutáneo, lo que es la dermis y la epidermis, donde pues tenemos lo que es el estrato basal, tenemos el estrato lúcido, el estrato con el estrato granuloso, el estrato pues ya más externo y pues, básicamente todas las glándulas y anexos que pues vamos a contener en la piel. Entonces, dentro de lo que es toda la exploración de la piel y sus anexos, primero hay que hacer el interrogatorio, es decir, la anamnesis. Identificar, hay puntos dolorosos, hay cambios de coloración, hay secreciones, todo, todo lo que nos interese, ¿vale? Es decir, primero, lo que ya habíamos dicho, datos de filiación, o sea, su ficha de identificación. Posteriormente, porque es lo que nos está visitando. Obviamente, pues está enfocado a lo que es a dermatología, bueno, a piel. Y ya después de allí, ahora sí, ir hacia lo que es el motivo de consulta como tal, que nos vaya describiendo todos los cambios que ha notado en su piel. Hay lesiones, hay cambios de coloración, hay abscesos, hay secreción, hay heridas, hay llagas, o sea, todo lo que haya aparecido nos tiene que ir contando la cronicidad, desde cuando inició, cómo ha ido cambiando. Por ejemplo, si tiene otros anexos como pues lunares y demás, si estos igual han cambiado de color, ha cambiado de regularidad, han notado que crecen. O sea, todo lo que nos interese de piel lo tenemos que interrogar allí. Posteriormente vamos a pasar hacia lo que es la inspección y la palpación, ¿vale? Pero sobre todo donde vamos a hacer más énfasis, donde vamos a utilizar más, va a ser en la inspección, ¿vale? Es uno de los órganos donde básicamente no hacemos tanta exploración más que pues estar observando, ¿vale? Que hay que considerar para poder hacer una buena inspección, como en todos los casos, primero una fuente adecuada de iluminación, que la temperatura sea la adecuada para evitar en este caso situaciones o cambios en las glándulas o en los anexos. Valorar, obviamente, pues todas las características que estamos visualizando, hidratación, coloración, el propio color de la piel dado por la raza y demás. Y ya posteriormente, ahora sí podemos ir haciendo pues todo lo que es la inspección pues ya más profundizada. O sea, primero es de forma general, todo lo que nos pueda referir. Ya luego
con respecto a las regiones. Si vamos nosotros a ir, por ejemplo, si tiene un lunar que ha ido cambiando de tamaño, si tiene alguna cortada, alguna lesión, que nos indique dónde. Ya que nos dijo, hay que averiguar si eso se ha ido esparciendo, si nada más se ha quedado en un lugar. Si, por ejemplo, se trata de un lunar, lo que nos interesa sobre todo es si los bordes son regulares o irregulares, si tiene, por ejemplo, algún tipo de lesión como pues, las propias de la piel, digamos una macular, una erimatosa o demás. Estas como son, si tienen una forma en específico, son irregulares y demás también. Como es su tamaño, si se han quedado del mismo tamaño desde que aparecieron, han ido creciendo o por el contrario, han ido disminuyendo. Ya después de eso, pues podemos preguntar sobre pues las características propias de la región donde se tienen las lesiones. Por ejemplo, si ha notado escamaciones, ha notado pues resequedad, ha notado que a lo mejor no tiene tanta flexibilidad, entre otras cosas. Y ya posteriormente, ahora sí podemos ir a tocar e ir a inspeccionar de forma más dirigida. ¿Vale? Básicamente, aquí ya no percutimos, nos ocultamos, nada más que pues palpar. ¿Qué nos va a proporcionar esto? Pues obviamente lo que son las propias características de las lesiones, de las propias características de la piel, en caso de que no las haya, que debemos de incluir o que debemos de hacer cuando nosotros palpemos piel. Primero, tu urgencia. Tu urgencia se va a referir a pues, la capacidad de la piel que tiene con respecto a su elasticidad para regresar cuando ésta se retrae o se pliega. Es decir, si nosotros pellizcamos, si se tienen las condiciones adecuadas y sobre todo si está bien hidratado, esa pielecita en cuestión de microsegundos va a regresar a su estado basal. Si no regresa, pues ahí hay algunos problemas. Puede ser, por ejemplo, que hay alguna situación de edema o de deshidratación. Si la turgencia está disminuida, puede ser signo de deshidratación. De igual forma, pues, ¿qué tanto humedad hay? ¿Está reseca? ¿No está reseca? ¿Está muy húmeda? ¿Está secretando algo o no? La textura, pues, vaya, la textura, tanto se puede visualizar como pues sobre todo tocar. Cuando nosotros la vemos, por ejemplo, cuando tenemos lesiones a nivel de mama, sobre todo hablando de neoplasias, tenemos una, pues vaya, dilatación, una distensión, una hinchazón tan notoria de la mama que pues empiezan a notar los poritos de la piel. Esa característica va a corresponder, por ejemplo, al signo de piel de naranja y pues si se llega a palpar, si se llega a tocar, pues se va a determinar aún más esa textura. Entonces, cuando nosotros palpemos la textura de la piel, nos interesa es rugosa, es fina, tiene pues, hay alteraciones, tiene lesiones, tiene cortaditas, todo eso. Y por ejemplo, cuando estamos revisando, sobre todo a nivel de exploración de cabeza, hay que revisar lo que es la implantación del cabello. Digamos que es entre comillas jalar, pero no con la intención de lastimar ni de generar dolor. Simplemente pues pasamos de forma rápida, de forma superficial, lo que es la mano en la cabeza del paciente y pues al momento de que vamos haciendo el recorrido, vamos presionando, vamos pues apretando y pues de cierta forma digamos que jalamos. Eso pues nos va a decir si hay correcta implantación o no cuando retiramos la mano porque pues nos vamos a quedar con algunos cabellos en la mano y si no, pues está bien implantado. Y pues, sobre todo lo que son las lesiones, obviamente con protección, si sospechamos de algún infecto contagiosa, pero igual siempre hay que palpar lo que son las diferentes lesiones, ya sean eritematosas, sean maculares, sean papulares, sean alomieloso, sean llagas, todas las lesiones se deben de palpar siempre para evaluar profundidad, características, si hay secreciones o no, siempre se deben de palpar. Entonces, pues, ya ahora sí, yendo todo desde lo que es la inspección, primero, pues el color de la piel, ¿vale? Vamos a tener diferentes características que nos van a dar lo que es el propio color de la piel, empezando por el espesor.
por la cantidad de melanoma que producimos, por la presencia o no de capilares, entre más pues, superficiales, más rosados tendemos a ser. Y pues igual, si hay lesiones o hay puntos pigmentarios específicos, pues hay que irlo identificando desde ahí. La palidez, pues básicamente se va a referir a si hay blanquecimiento o no de las diferentes regiones y sobre todo hay que identificar en dónde. Si nosotros pues lo hacemos por medio, digamos, para evaluar lo que es bueno, el retorno capilar, pues es, digamos, de forma transitoria. Pero, pues, digamos, si se refiere, no sé, a cuestiones de temperatura, si identificamos que hay cianosis, una vez que recuperemos el calor, pues ese color tiene que ceder, ¿no? Bueno, eso cambian a otros tipos de coloraciones. En cuanto a lo que es la palidez, hay que verificar cuál es el origen, ¿vale? Igual va, digamos que relacionado con lo que es el color, si hay tinciones, que pues digamos ya van relacionadas a otras cuestiones más específicas, como pues digamos si hay, por ejemplo, lo que es ictericia y dientes ictéricos, revisamos lo que son escleras. Si sospechamos de anemia, pues revisamos lo que son conjuntivas, ¿no? Y van a referir ciertas palideces o ciertos pigmentos específicos de cada uno. Por ejemplo, para poder identificar una pigmentación por bilirrubinas, debemos tener al menos 3 gramos para pues poder obtener lo que es esta coloración. De otra forma, pues no se llega a pintar como tal. Dentro de los otros, digamos, pigmentaciones, bueno, no de pigmentaciones, pero coloraciones que puede llegar a adquirir la piel, pues tenemos a la cianosis, que básicamente va a ser una coloración azulada, como que muy intensa, muy oscura, principalmente en lo que van a ser mucosas o en lo que van a ser pues ciertas regiones de la piel o en las uñas. Por ejemplo, una peribucal, o sea, una cianosis que esté rodeando lo que son los labios, nos podría dar indicadores, digamos, de dificultad respiratoria. Si la tenemos sobre todo a lo mejor a nivel de uñas, pues nos puede dar indicadores a lo mejor de temperatura, ¿no? Si es generalizada, a lo mejor nos puede dar indicaciones no solamente de dificultad respiratoria, sino como tal de una asfixia. La rubicundez básicamente es una variación de lo que son las coloraciones eritematosas, básicamente es una pigmentación rojiza que pues se puede presenciar por diferentes motivos, pueden ser desde emocionales hasta a lo mejor procesos febriles, cuando tenemos la temperatura elevada, cuando estamos expuestos mucho al sol, entre otras cosas. ¿Vale? La turgencia de la piel, como les decía, vamos nosotros a pellizcar, vamos nosotros a hacer un plegamiento de pues, lo que es la piel. Si esta regresa de forma inmediata, entonces dice que hay una buena hidratación, hay una buena condición, una buena flexibilidad de la piel. Si no, pues nos puede dar sobre todo indicadores de deshidratación. ¿Vale? A su vez, pues podemos nosotros evaluar si hay, digamos, humedad o no. Digamos, sí, hay un cierto tipo de secreción o de excreción, como pues a lo mejor de sudor o pues a lo mejor del propio sebo, o por ejemplo, si tenemos, no sé, exceso de agüita y empezamos, bueno, o sea, tenemos edema, hay una fase del edema donde empezamos a excretar ese exceso de líquido por medio de la piel, entre otras condiciones. Humedad también puede referirse, por ejemplo, si tenemos alguna secreción pues patógena que esté allí pues no permitiendo una adecuada, ¿cómo decirle? Pues superficie de alguna forma que sus características propias de lo que es la superficie pues no sean las adecuadas, estén pues resbalosas, estén muy mojadas, muy húmedas. Entonces, ahí, con respecto a humedad es muy amplio lo que se puede evaluar. Bien, la textura, les digo, puede ir básicamente desde que se observa hasta cuando se palpa, ¿vale? Entonces, cuando lo palpamos hay que nosotros verificar si es suave, es áspera, ahí está seca, está hidratada. Hay, por ejemplo,
pliegues, hay lunares, hay verrugas, hay asperezas, hay lesiones, hay cortadas, hay interrupciones, o sea, todo hay que irlo identificando por medio del palpo. Con respecto al cabello, les digo, esto se puede hacer pues tomando un mechón y pues digamos entre comillas estirándolo para ver cómo son las características, está resistente, se rompe, es quebradizo, está reseco, ¿no? Otra forma pues es pasar la mano por medio entre todos los cabellos, pegado hacia lo que es la piel cabelluda y ver cómo es esta implantación. ¿Vale? Con respecto a lo que es la parte de la cabeza, primero pues hay que ver cómo está distribuido el cabello, si hay zonas de alopecia y zonas de caída y zonas donde a lo mejor está más delgado que otros, cómo es la coloración, es quebradizo, está hidratado, tiene sebo, es poco, es mucho. Todo eso se tiene que ir inspeccionando y a la vez pues se tiene que ir tocando. ¿Sí? Y hay diferentes alteraciones de lo que es el pelo, sobre todo a nivel de, pues de cabeza, a nivel de piel cabelluda, donde una de las primeras pues va a ser la hipertricosis, ¿no? Que va a referirse a esas personas que tienen mucho pelo, que tienen en exceso, pero pues también vamos a tener a lo que es la alopecia. Aquí, pues básicamente se va a referir a la pérdida, la ausencia de cabello, pero va a depender, ¿vale? Porque podemos tener alopecia, pues, infecciosa, alopecia autoinmune, alopecia andrógina, que bueno, y se debe a que los folículos pilosos son sensibles a los metabolitos de la testosterona, sobre todo lo que es a la dihidrotestosterona. Entonces, ahí pueden modificar lo que es el grosor y el crecimiento del pelo. Pero básicamente es como que eso, el hirsutismo es la presencia de vello en la mujer en zonas que generalmente son andróginas, es decir, a nivel de pecho, a nivel de ingles, en algunos pues a nivel de espalda, que el vello púbico pues sea un poquito más abundante, que empiece a aparecer lo que es barba, bigote, cosas así. Esto es hirsutismo, va a corresponder al crecimiento de pelo de vello en la mujer en regiones que generalmente se consideran andróginas. La otra parte pues puede ser la canicie, cuando pues tenemos la disminución de melanina, que es el que se va a encargar de darle pues el pigmento al cabello, o sea, si hay canas o no. Con respecto a las uñas, pues hay que identificar aquí muchas cosas. Las uñas nos pueden hablar de bastantísimas cosas, desde cosas psiquiátricas hasta cosas meramente fisiológicas. Lo que tenemos que valorar, primero, la coloración. Esta cianótica y palidez, hay rubidez o cualquier cosa, hay que ir identificando lo que pues son las coloraciones, ¿vale? Si hay anoquia, es decir, si tenemos o no uñas o si estas están incompletas. Hay que evaluar también pues cómo están conformadas, son cuadradas, son circulares, están agrietadas o no. A esto le vamos a conocer onicolicio. O sea, básicamente es cuando tenemos la separación entre lo que es el lecho, o sea, entre la basecita de lo que es la carne, y pues la propia placa de queratina de la uña. ¿Vale? Igual pues hay que verificar si hay onicofagia, o sea, si se comen las uñas o no, eso sobre todo en cuestiones pues psicológicas, psiquiátricas. Igual pues hay que vigilar que pues la propia placa pues esté correcta, esté bien curveada, no tenga alteraciones, no tenga hundimientos, no tenga pues nada ahí alterado, ¿vale? Cuando tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como uña incuchar, o sea, cuando tenemos como una cavidad, un huequito que se forma allí entre lo que es la propia placa de queratina, o sea, entre la uña y el lecho, le vamos a conocer como coiloniquia, o sea, un hundimiento, básicamente. ¿Vale? Igual, pues hay que verificar dentro de las coloraciones y las características, si pues estas no tienen engrosamiento, por el otro contrario se adelgazan. Aquí, por ejemplo, si te hablamos de engrosamiento persistente y aparte tenemos una coloración de marrón amarillenta, podríamos sospechar de onicomicosis.
Y por ejemplo, si tenemos por el contrario unas muy delgadas que se le llegan a conocer como de papel, podríamos sospechar de deficiencias de nutrimentos o de algún tipo de anemia. Bien, con respecto a lo que son las lesiones primarias, o sea, los diferentes tipos de lesiones que vamos a encontrar, vamos a tener las primeras, o digamos las propias, las que pueden aparecer o no por cuestiones infecciosas o por cuestiones inmunes. Ya dentro de las inmunes, pues ya pueden ser propias en respuesta a agentes o en respuesta a alergias. Aunque en alergias generalmente vamos a considerar lo que es eritema y edema, pero pues bueno, básicamente sería eso, ¿no? Y básicamente pues van a ser referidas por el paciente. La mayoría de las ocasiones son por las que van a llegar con respecto a situaciones de dermatología, porque empiezan a notar pues manchas, empiezan a notar pues puntos, pápulas, málculas o como ellos le dicen, ampollas o bolsitas. Entonces pues hay que identificar todas las características. Sobre todo en niños, porque pues tenemos la cuestión de las enfermedades exantemáticas. Pues hay que indagar bien, porque algunas pueden ser pseudoexantemáticas y no corresponder a ninguna porque no hay ese cuadro febril. O hay otras que a lo mejor sí tienen cuadro febril, pero no son propiamente exantemáticas, como pues Coxsackie, ¿no? Pero bueno, vamos a refiriéndonos, por ejemplo, a lo que son las máculas. Básicamente, pues son manchas, son hay pigmentaciones. ¿Vale? Básicamente lo que vamos a tener allí es la concentración de un tono en específico, que puede ser desde rojizo, desde eritematoso, hasta pues otros más pigmentados, ¿vale? Pueden ser pues de tipo, digamos, vasculares, que van a corresponder básicamente a los eritemas, o pigmentarios, que en su mayoría pues, suelen ser por melanina. ¿Vale? Y por ejemplo, si los tenemos opuestos, en algunos casos, pues pueden deberse a hipercrómicas, o bueno, situaciones hipercrómicas, donde tenemos más pigmentación de la piel, o por el otro contrario, por el lado contrario, hipocrómicas, donde pues tenemos zonas donde pues no pigmentamos tanto. ¿Vale? Como por ejemplo, pues puede ser el vitíligo que se les pone allí, ¿no? Va a referirse pues a las zonas que van a ser básicamente acrónicas, es decir, no tienen pues pigmentación con respecto a otras regiones que sí la tienen. Por ejemplo, con las pápulas, estas pues ya son lesiones que van a sobresalir, son pues elevadas. Generalmente pues se pueden medir de cc 1 hasta 5 centímetros, o a veces pues son medidas intermedias. ¿Vale? Estos pues básicamente van a corresponder a pues elevaciones porque tienen dentro lo que son pues algunos tipos de fluidos o algunos tipos de proliferación celular. Generalmente, en la mayoría de los casos, pues van a referirse a proliferaciones, como pues en el caso de las verrugas, en el caso de urticarias. Vamos a tener allí proliferación tanto de queratinocitos, de melanocitos, proliferaciones propias del tejido epitelial, que pueden venir a lo mejor desde el estrato granuloso o del estrato basal, donde pues vamos a contener también a los propios melanocitos. Generalmente, cuando hablamos de verrugas o de lunares, van a ir desde estas regiones. Y vamos a tener no solamente pues lo que es la parte papular, sino que también vamos a tener pues proliferación de otras sustancias, como les digo, lo que es la melanina. Cuando tenemos esta proliferación de melanocitos, van a llegar a invadir, van a llegar a pigmentar lo que son estas regiones y van a ir a darle su coloración típica. Lo que son las vesículas son propiamente, a diferencia de las maculares, son propiamente pueden ser de líquido linfático, de algunas otras situaciones o de sudados, donde pues básicamente en su mayoría de los casos van a corresponder aquí sí a procesos febriles, a procesos infecciosos. Los ejemplos, pues por ejemplo la varicela, ¿no?
En este caso suelen desaparecer en cierto tiempo, pero a diferencia de lo que son las pápulas o las máculas, estas pues sí van a dejar cicatriz. Las máculas generalmente si son pigmentarias o son vasculares, pues suelen desaparecer y en la mayoría de los casos no dejan pigmentación, a menos que sean pues hematomas considerables, porque los moretones o las manchitas que quedan después de los moretones, pues se deben a la pérdida del hierro por parte de la hemoglobina. Cuando tenemos esta extravasación, se oxida y queda ahí manchadito. Pero generalmente suelen resolver las pápulas, pues cuando desinflaman, cuando se retiran, no dejan cicatriz. Las vesículas sí, porque pues son elevaciones y como ahí tenemos lo que es una respuesta inmune y como tenemos pues exudados de esas propias características, van a dejar de atrás pues una costra, una cicatriz. ¿Vale? La siguiente pues van a ser las ampollas. Aquí pues, y bueno, otra forma de las que se le conocen pues son flictemas. También son elevaciones, son pues, digamos, colecciones de contenido líquido, donde pues en su mayoría son por medio del limbo. Recordando un poquito, pues la limba se va a formar por lo que es la extravasación de los líquidos intracapilares hacia el espacio intersticial, pero pues tienen pues características inmunitarias, ¿no? En este caso, por ejemplo, pueden suceder cuando tenemos quemaduras, cuando tenemos pues situaciones similares, lo que vamos a tener pues es esa extravasación de líquido, se va a acumular allí, va a estar pues, digamos, de cierta forma protegiendo y nutriendo esa región. Por lo tanto, pues es importante que no se revienten. Eso es importante. Nunca se deben de reventar, nunca se tocan, a menos que eso se convierta en un absceso y sí se drena. Pero de forma fisiológica no se toca. Solito se reabsorbe por mismos gradientes de presión y demás hacia el retorno capilar, pero no se tocan. ¿Vale? La otra parte de las lesiones que podemos encontrar son las pústulas. ¿Vale? Estas también son inflamaciones, son elevaciones de la piel, también dadas por situaciones inmunitarias, por situaciones infecciosas, donde vamos a tener pues contenido purulento, a diferencia de, por ejemplo, lo que son las ampollas, que básicamente pues es extravasación linfática o pues vaya propiamente líquido intersticial. Aquí pues tenemos el contenido purulento dentro pues de esas regiones. Generalmente, o más bien, una de las características o una de las formas fáciles de identificarlas van a ser por medio de el dermis, ¿vale? Donde vamos a tener un halo eritematoso, es decir, una región que va a estar rodeando a la zona de las lesiones, que va a estar enrojecida. Y generalmente las zonas de las lesiones van a ser de tipo mielosas, es decir, así como pues amarillitas, ¿vale? Y pues van a corresponder básicamente a procesos infecciosos porque aquí tenemos la presencia de exudados purulentos. Otra cosa que hay que identificar pues son las propias costritas, ¿vale? Estos pues básicamente son lesiones que van a ser secundarias a una lesión previa, ¿vale? Van a estar formadas por propias células del estrato córneo que van a estar allí conteniendo parte de su queratina, pues ciertos contenidos de tipo inmune y de tipo sanguíneo y pues van a quedarse allí nada más protegiendo. Dentro de las otras lesiones que nosotros podemos identificar, tenemos a los tubérculos, que básicamente pues son lesiones un tanto pues similares a las demás. En este caso también van a dejar pues cicatrices, ¿vale? Van a ser un poquito más pues digamos pequeñas en comparación, por ejemplo, las máculas o las ampollas. Solamente que pues aquí vamos a tenerlos con cierto carácter inmunitario, con cierto carácter infeccioso. Uno de, digamos, sus ejemplos, pues pueden ser por medio de lepra o por medio de lupus, donde vamos a tener esta conjunción de, vaya, ¿cómo llamarle? De granulomas,
de tubérculos así como tal, van a estar pues formando allí sus, digamos, sus extensiones y pues van a ir dejando a la par pues lo que son las lesiones y a la par pues lo que son las cicatrices, ¿vale? Son generalmente así en racimos y pues son procesos mediados por respuestas inmunitarias. Con respecto a los nódulos, aquí pues va a depender. En la mayoría suelen ser sólidos porque cuando los tenemos blandos, por eso es importante hacer la palpación. Si se tienen blandos pueden ser abscesos o pueden ser quistes, pero en la mayoría vamos a tener pues formaciones sólidas, van a estar pues asentadas en la propia piel y suelen ser pues más prominentes. Aquí llegan a incluso invadir a zonas más complejas, zonas más profundas, como pues puede ser de mesotejido subcutáneo, ¿verdad? Y pues su, sus características es primero pues que son así un poquito más pequeñitas, ¿vale? Uno de los ejemplos pues pueden ser tumoraciones, pueden ser infecciones por hongos, pueden ser de tipo nodulares o pues por colecciones allí de tejido inmune o por respuestas inmunitarias, por a lo mejor secreciones o alguna situación similar, pero en su mayoría van a estar invadiendo lo que son tejidos más profundos. Bien, con respecto a lo que son las lesiones secundarias, van a corresponder su mayoría a las que van a estarse presentando por interacción del ambiente o eh, por algunas otras cuestiones propias del cuerpo, no necesariamente de carácter inmune o por respuestas infecciosas como en las demás. En el caso de las secundarias, por ejemplo, tenemos lo que son las fisuras o grietas, donde pues generalmente se van a presentar en personas mayores y a nivel de lo que son pues plantares. ¿Vale? Aquí pues únicamente son interrupciones de la continuidad de la piel. Vamos a tener allí pues relieves que van a estar a infecciones por hongos en el caso de los pies, por resequedad excesiva o en dado caso por alguna lesión cutánea pues externa. La siguiente pues van a ser lo que son las úlceras, donde pues básicamente vamos a tener una invasión y una pérdida de la piel. Ya puede ser, ya sea de forma pues superficial en lo que sería la epidermis o en regiones más profundas, como pues en la dermis, incluso puede llegar hasta tejido óseo en algunos casos, ¿no? Generalmente suelen resolver y pues dejan cicatriz. Otro de los ejemplos pues pueden ser las escaras que básicamente se van a referir a la presencia de tejido necrotizante que van a estar delimitados por halos eritematosos y que van a estar contenidos dentro de regiones de piel sana. Uno de los ejemplitos que podríamos poner allí son las primeras lesiones necrosantes de pie diabético. O en dado caso, a lo mejor alguna úlcera que nos haya tratado y se haya necrosado. Pero en ambos casos, si se manejan bien, sobre todo lo que son las úlceras, pues llegan a dar nada más ahí una cicatriz y pues resuelven. Como en el caso de las úlceras de presión, en los estadios 2 a 3 antes de que llegue a invadir zonas más profundas. Eso se brida y pues deja una cicatriz, pero resuelve. ¿No? Ya las otras regiones pues son, digamos, lo que son las cicatrices, donde pues básicamente van a ser conjunciones tanto de tejido fibroso y de fibras de colágeno y de acumulaciones de lo que son queratinocitos allí y del propio estrato córneo. Van a ser secundarios a una lesión previa y pues básicamente van a ser eso. Tenemos de diferentes tipos como pues las queloides, que generalmente son las que van a quedar en la mayoría de los casos. Suelen corresponder a regiones donde quedan abultamientos, suelen ser y pues más duros que el resto de la piel que lo rodea y pueden estar hiperpigmentados o pueden quedarse allí
con algunas regiones eritematosas. Tenemos otra cosa que es la liquenificación, ¿vale? Eso básicamente es que vamos a tener un engrosamiento de la piel por medio de placas que se van a ir acumulando de los propios estratos de la piel y los cuales, dependiendo de la región, pueden estar hiperpigmentados por el propio, digamos, trauma de la piel. Esto sobre todo, digamos, en lo que son extremidades y pues obviamente en cuestiones hormonales, en cuestiones donde se ve aumentada lo que es la producción de melanocitos y de melanina, pues van a aumentar aún más esa pigmentación. Lo que son las escoriaciones, pues básicamente son pérdidas ligeras superficiales de la epidermis, generalmente pues debido a lesiones traumáticas como en los raspones. Generalmente nada más hacen su costrita y sanan, no suelen dejar cicatriz y pues nada más. Con respecto a las otras, pues tenemos de igual forma lo que son las costras, pero en este caso ya las que son pues secundarias, a las que ya están desecadas, donde pues básicamente ya no únicamente se van a encargar de la protección, sino que ya hicieron su función, ya se pueden pues tirar o en algunos casos pues pueden resolver como impétigos, que pues básicamente son allí con funciones de la misma costra, donde pues ya tenemos, por ejemplo, pues exudados o tenemos ya presencia de sangre, pero pues básicamente son las de toda la vida. Con respecto a las erosiones, podemos tener confusión con lo que son los eritemas por esas características propias que tiene. Solamente que aquí se va a tratar de pérdidas regionales y delimitadas de lo que es la epidermis, sobre todo hacia los últimos estratos. Son, pueden quedar ya sean por traumas, ya sea por la presencia de lesiones primarias como pues ámpulas o como ampollas y pues generalmente suelen resolver igual, nada más hacen su costrita y no dejan cicatriz. Tenemos pues las de tipo queloides que básicamente pues son cicatrices, estas nada más pues van a ser prominentes y generalmente suelen quedar después de intervenciones. La exfoliación básicamente se va a corresponder a lo que es la descamación o la pérdida de los estratos más superficiales, sobre todo del estrato córneo de la piel, para pues permitir lo que es la regeneración o la renovación de las células pues más inferiores. Bien, igual tenemos pues dentro lo que van a ser las estrías. Básicamente se van a corresponder a pues ciertas características de tipo enzimática, donde pues todas las fibras que van a estar ahí presentes en la piel, sobre todo en lo que son las alvas y demás, pues van a pigmentarse. Esto puede ser secundario a lesiones, a traumas y demás, pero en la mayoría de los casos cuando no se trata de, pues digamos, por alteraciones mecánicas o demás, pueden presentarse por manifestaciones hormonales, como en el embarazo, donde la línea alba del abdomen pues se hiperpigmenta, al igual que pues las cicatrices que se lleguen a tener, se llegan a hiperpigmentar por esa presencia de hormonas, porque pues aumentan lo que es la producción de melanina. Por ejemplo, también en lo que es la obesidad y la diabetes. Por ejemplo, allí podemos tener lo que son, pues, antes de lo que es la lactantosis generalizada, pueden llegar a aparecer lo que son, pues, ciertas estrías a nivel de los pliegues y ya posteriormente, pues, se llega a toda la pigmentación. Igual, por ejemplo, en Cushing, pues, igual mediado por lo que son todas las cuestiones hormonales, se llegan a hiperpigmentar ciertas regiones, sobre todo si se tienen previas lesiones o previas cicatrices y, pues, a nivel de las conjunciones de musculares y demás. La hipercromia, pues básicamente se va a referir a la piel oscura, así, simple. Es obviamente porque tenemos mayor proliferación de lo que son melanocitos
y a su vez pues más liberación de melatonina. Eso pues obviamente va a llegar a impedir lo que son los, los diferentes estratos de la epidermis, sobre todo hacia lo que son los estratos eh, granuloso y el estrato lúcido. Estos pues van a generar lo que es una coloración aumentada y pues básicamente eso se refiere a una melanosis, o sea, un aumento en la producción de melatonina por medio de la proliferación aumentada de melanocitos y ya. Es decir, pues se pinta la piel. La acromia es lo contrario. Si en una tenemos la proliferación aumentada de melanocitos, que a su vez lo que es la liberación masiva de melatonina, que en este caso, pues no. En este caso podemos tener pocos o como tal ausencia, ¿vale? Es lo que estaría correspondiendo a lo que es el albinismo porque no tenemos pigmentación de la piel. Básicamente, pues tiene pues características genéticas, pero pues no, ya no va a presentar un riesgo como tal para la vida. De hecho, el que haya una melanosis y no de tipo neoplásica, porque podemos tener un tipo de cáncer por medio de esta proliferación de melanocitos. Por eso es que los melanomas son el tipo de cáncer de piel un poquito pues, más presente. Y si tenemos, por ejemplo, una piel más oscura con referente o en comparación a una más clara, la oscura tiene mayor protección a la irradiación UV, bueno, a la ultravioleta, con respecto a la blanca, porque porque no permite pues el paso como tal. Entonces, pues, hay un punto. ¿Vale? Entonces, pues, básicamente la colomilla para referir es eso. No tenemos tantos melanocitos, por lo tanto, no tenemos pues liberación de melatonina, no tengo color. Y pues lo que es la discromía, básicamente es que tenemos unos lados con color y otras regiones donde pues tenemos ausencia de estas células y por lo tanto pues no tenemos esa sustancia liberada, es decir, vitiligo. Tenemos regiones donde está la piel bien pigmentada y otras donde pues tenemos la ausencia de melanocitos. Por lo tanto, pues va a haber regiones o manchas blanquecinas o blancas donde pues no tenemos esas regiones y por lo tanto tenemos pues esa alternancia entre regiones pigmentadas y regiones donde no. Y ya con respecto a las uñas, pues hay que ver qué es lo que se está presentando. Digo, primero, pues hay que ver cómo es su forma. Primero su color y luego su forma, igual ir pues palpando. Tenemos que ver primero pues que estén presentes. De lo contrario, si hay ausencia de uñas, pues le vamos a llamar anoniquia. O sea, no hay. Nada más pues que eso va a depender de si se tiene matriz o no para la proliferación de los queratinocitos y por lo tanto para la formación de las placas. Y en algunos casos pues suele ser de tipo genético, de tipo congénito, y en otros suele ser por trauma o porque se extrae la matriz y ya no se puede generar uña. Y por otro lado, lo que son las hipertrofias, ¿vale? Y básicamente lo que es la onychocausis, o sea, el aumento del tamaño del volumen de las uñas, de las placas, aunque hay de varios tipos. Uno puede ser que nada más se debe a que se están proliferando ahí muchos queratinocitos y por lo tanto, pues esas placas aumentan de tamaño. O por otra parte, que se trata de un mecanismo de compensación por daño, donde generalmente puedan estar asociadas a infecciones micóticas o en este caso a onicomicosis, ¿no? Tenemos el daño, el micelio está pues allí atacando a lo que es la placa, la uña pues empieza a acelerar su crecimiento para pues poder sacarlo, pero pues a su vez eso va a generar una proliferación aumentada y por lo tanto un engrosamiento. Ya otras cuestiones que ya no tienen que ver tanto
con su crecimiento y demás, pues se van a deber a traumatismos, donde, por ejemplo, tenemos la onicorexis, que básicamente se va a referir a cuando tenemos fisuras, donde tenemos allí como, que, ¿cómo llamarle? Como, como canales, como pues líneas que están allí interrumpiendo la continuidad de la propia uña. También puesto que puede ser leuconiquia, o sea, pues se ponen blancas las uñas por presencia de lo que es, pues obviamente leucocitos y demás, ¿vale? Y pues también lo que puede ser la onicoatrofia, cuando básicamente es que tenemos un traumatismo. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con herramientas pesadas y nos llegamos a aplastar el dedo, ahí tenemos la presencia de un hematoma, o sea, sangre acumulada, y pues ahí se va a quedar, ¿no? Ya posteriormente puede reabsorberse hacia el lecho y retornar hacia los capilares, pero pues básicamente es eso. Y la onicofagia, pues bueno, eso ya es cuando uno se está ahí muriendo las uñas por maña, por nervios, por ansiedad, por cualquier cosa similar. Y la onicólisis, ¿vale? Que se va a referir a cuando tenemos la pérdida de la uña. Esta es muy frágil, su queratina no es lo suficientemente pues rígida como para mantenerla. Y pues vamos a tener traumas, interrupciones, caídas, se van a estar rompiendo constantemente por esa fragilidad. Y pues eso correspondería a lo que es exploración del sistema tegumentario. ¿Dudas, preguntas? Eh, sí, profe, yo tengo una pregunta. Siempre he tenido duda de por qué da el vitiligo, profe. Pues Pues básicamente básicamente porque porque no no tienes tienes pues pues melanocitos en melanocitos en ciertas ciertas regiones. regiones. Ok. O sea, O los sea, los melanocitos melanocitos. son células que van a encontrarse en lo que es en el estrato basal de la piel. El estrato basal es donde tenemos a las células madre de del epitelio de la piel en este caso. Entonces, digamos que de lo que se va a encargar ese estrato es de ir liberando, de ir diferenciando, madurando lo que son pues las propias capas de la piel para darle sus diferentes estratos. En medio de ese estrato basal tenemos a los melanocitos. Son, vaya, es propio epitelio, pero está modificado y de lo que se encarga es de producir melanina. La melanina, pues es básicamente lo que nos va a dar el pigmento a la piel. Entre más tengas, pues más oscura va a ser tu piel. Pero hay pues modificaciones, pues digamos que congénitas o genéticas, donde pues vamos a tener regiones en la piel donde no tenemos la presencia de melanocitos. Entonces, en esas regiones donde no se está expresando melanina, no vas a tener pigmentación y esa zona pues se va a quedar allí blanquita. Y lo que está alrededor, pues sí lo va a estar generando y es lo que da como que esa vista tan llamativa y tan característica. Profe, yo tengo una duda. Entonces, ¿es mito que eso da por estrés, por exceso de estrés, porque la piel se traumatiza? Hablando de traumas psicológicos, Psicológicos. Ok, digamos, profe, gracias. digamos Digamos que que en en parte, parte. porque pues el estrés sí te puede conllevar a pues, ciertas modificaciones o somatizaciones en el cuerpo, pero básicamente es cuestión genética. Si tú no expresas melanina porque no tienes esas regiones, pues no vas a tener la pigmentación. Traumatismos a nivel mecánico, a nivel de que te dañaste la piel y dañaste el estrato basal, puede ser. ¿Vale? Generalmente se debe a cuestiones genéticas, pero en su mayoría que sucedan por cuestiones psicológicas, no tanto. Que sí puedes presentar a nivel psicológico en piel, pues eritemas,
salpullidos o cosas así. Ok, profe, gracias. Gracias. Muchas gracias, profe, por su información. Más preguntas, dudas. No, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, no sé si no hay más preguntas, dudas, comentarios, pues son libres. Vale, nos vemos el viernes. Y el viernes tocaría ver exploración de cabeza y cuello. Muchísimas gracias, profe. Bonita noche. Sí, profe, muchísimas gracias. Que tenga bonita noche. Profe, todavía no Gracias, ha profe. mandado la otra tarea, ¿verdad? No, yo lo publico, yo creo igual a más tardar el viernes. Porque mi idea inicial era publicarles las tres juntas. Pero pues he notado anteriormente de que pues se estresan, se confunden. Entonces, pues mejor una por semana. Ay, sí, profe, muchas gracias. Y es que luego, pues no sabemos entrar al Classroom como tal, pero el día que suba una tarea, a ver si nos puede poner en el grupo. Ya subí una tarea. Sí, yo generalmente sí les aviso tanto en clase como en los grupos. Y de todas formas igual. La Oh, misma plataforma pues les manda la notificación a su correo. excelente. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Había visto Había otra visto otra manera. manera. Bueno, entonces, pues nos vemos el viernes, ¿vale? Gracias, profe. Bonita noche.